¿Qué tal, mis hermanos? Bendiciones a todos. Buenos días. Aquí en Costa Rica faltan 2 minutos para las 10 de la mañana. 2 minutos. Los bendigo a ustedes en Venezuela, que son las 12 del mediodía. Ustedes en Panamá, México, Colombia, Perú, Ecuador, que son las 11 de la mañana. Un abrazo gigante a la distancia para ustedes. Se les bendice. Si usted puede darle compartir a este mensaje, hágalo. Creo que la palabra que voy a ministrar es la palabra que usted y yo necesitamos el día de hoy. Entonces, dele compartir. Vení escuchando hace un momentito a Marino cantando La Gran Tribulación. Ese marino era un caso tremendo. Y venía escuchando en la misma estación de radio a Marco Witt cantando Temprano yo te buscaré. Y bueno, ellos recibieron inspiraciones de parte de Dios que fueron una bendición para millones y siguen siendo una bendición para millones. En Argentina son las 13 horas, la 1 de la tarde, la misma hora en Brasil, la misma hora en Chile, si no me equivoco. Entonces, un honor poderles saludar. Hoy es martes, mañana miércoles tenemos nuestro servicio de miércoles. Ahí en el monte de Dios están ocurriendo cosas sobrenaturales, tremendas. Hay un pastor de nuestro ministerio que está en 40 días de ayuno. Él comenzó el ayuno ayer y me quito el sombrero. Me quito el sombrero delante de un hombre como él, porque ha sido un hombre que ha tenido una batalla con su salud, ha tenido una guerra con un ataque de leucemia en su sangre, y ahí está creyendo. Ayer hablaba por lo menos le mandé un mensaje a la hermana Michelini, allá en la Argentina, en Mendoza, si no me equivoco, que siempre se me confunde Córdoba y Mendoza. Una mujer de Dios, una mujer íntegra, una mujer de hogar, de familia, un esposo lindo, pero en medio de un cáncer fulminante. A veces la pregunta es la misma: ¿por qué los justos padecen cosas que impíos no las padecen? La respuesta es sencilla. Siempre que una luz brilla, la incomodidad que produce a veces se manifiesta en celos, envidia, enojo, odio, venganza. Entonces, parece que parte de los atributos que tienen los ungidos es que muchas aflicciones tienen. Yo quisiera tener una respuesta para la hermana Michelini. Lo único que puedo hacer es orar por ella, por su esposo, por sus hijos, que ya son grandes muchachos, muchachas, y ella librando una guerra contra un cáncer fulminante. Y es muy fuerte esto. Yo estaba orando en la madrugada, recibí una palabra y aquí empecé a escribir, porque escribo mucho. Me llamó mucho la atención. Me
me llamó mucho la atención lo que representa esto. Dele compartir, estamos en 200 y pico de personas ya. Esto creo que le puede bendecir. No estoy ¿qué le diría? No estoy alegre, no estoy triste. Estoy compungido. Estoy compungido en mi espíritu. ¿Por qué? Porque ayer fui al hospital aquí en Costa Rica, lo que nosotros llamamos el Paseo Colón, si no me equivoco. Hay un hospital que aquí se le conoce como el Hospital de Niños. Se supone que es lo mejor de lo mejor que hay aquí en todo el país. Entonces fui a orar por una niña que la operaron. Se le rompió el apéndice y entonces se contaminó todo su estómago. Pero cuando estoy orando por ella, veo el poder de Dios actuar y empiezo a moverme en las demás camas y le digo a los que están ahí si me permiten orar. Y yo empecé a ver el dolor y el llanto de las mamás y empecé a escuchar los gemidos. Allá habían niños con oxígeno, problemas en los pulmones, cáncer. Y yo me detuve por un momento porque sé que Dios me dio una unción de sanidad, lo sé, un don de milagros, lo sé. Pero aunque tú tengas el don, no siempre se sanan todos. Uno quisiera que se sanaran todos. Esto no es lo que muchas personas dicen, es cuestión de fe. No, a veces aparentemente la fe es correcta, aparentemente el ambiente es propicio para que ocurra un milagro y no ocurre. Creo que son parte de las cosas que no tenemos respuesta. Y me moví por las camillas porque hay, no sé cuántos niños habrán, pero pueden haber 200 niños, quizás menos, quizás más. Y yo mientras me movía en las camillas, la niña por la que yo oré, que es Rubí, ella se quedó dormida. Y recuerdo que empecé a orar por los demás, estaban sus padres allí. Y de pronto, cuando estoy orando, audiblemente, yo me quedé literalmente sordo por un momento, porque la voz de Dios vino, pero tan fuerte. Y lo que el Señor dijo a mí personalmente me sacudió. Y Él dijo, si mis hijos se ocuparan de hacer el trabajo que tienen que hacer, si mis hijos se conectaran con lo que los conecta conmigo, este planeta sería diferente, totalmente distinto. Señor venezolano pidiendo. Gracias, hermano. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Y yo, más que orar, lo que hice fue llorar y llorar y llorar. Y algunas personas me pidieron el número. Por lo menos hoy en la mañana cuando me levanté, aparte de algunos mensajes de algunos ingratos que son muy lindos porque son hijos de Dios, pero tienen una boquita súper bendecida y hablan, ofenden, te tratan de todo, pero bueno, son hijos de Dios. Nada más que el día que los bautizaron en un río debieron de haber sacado la lengua para que le bautizaran la lengua también, pero no pasa nada. Pero por encima de esos mensajes
bonitos, que mira que tu ministerio se acabó, que te van a cerrar las puertas en toda Latinoamérica, que las iglesias no quieren saber de ti. Yo en mi corazón dije, y la verdadera necesidad no está en las iglesias, la verdadera necesidad está en los hospitales. Esa gente que yo fui a orar ayer en el hospital, ninguno me preguntó nada, solamente me dijeron: a usted lo envió Dios a este lugar. Y yo oré y oré y oré. Hoy en la mañana tenía, si no estoy equivocado, entre 4 y 5 mensajes de madres que me dijeron: algo ocurrió, pastor, cuando usted oró. Una mamá muy angustiada, un niño rubio, lindo él, pero con problemas respiratorios. Parece que tiene una bacteria, una cosa así en los pulmones, y esa bacteria se le está comiendo los pulmones. Y el niño, era una crisis, él tosía y botaba flemas llenas de sangre. Y esta mañana, cuando él se levanta, le dice a la mamá, pues está muy pequeño, tiene como 3 años, le dice: mamá, un ángel me visitó. Y él no está mintiendo, porque la mamá me manda una foto, le quitaron el oxígeno, el médico se puso el aparatito ese y le oyó los pulmones y le dijo a la mamá: algo pasó. Y mientras estaba orando ayer, yo salí de ese hospital envuelto en llanto, porque fui para orar por Rubí, pero oré por lo menos, si no estoy mal, oré como por unos 12, 13 niños por allí, entre niños y niñas. Entonces hoy me levanté pensando y empecé a escribir. No es emoción, por el contrario, es estremecimiento del espíritu. Estoy compungido, trato de conciliar el sueño. Esto lo escribí anoche y no puedo. Doblo mis rodillas y lo único que hago es llorar y pensar en que Dios siempre ha hablado, pero hoy más que nunca Dios está hablando. Y lo que Dios está diciendo es que este año 2025 es decisivo a nivel mundial. Que los ataques que venían sobre ministros, sobre pastoras, sobre pastores, sobre familias, sobre hogares, es un mensaje sin misericordia. Y entonces, dentro de lo que estoy escribiendo y las notas que hago, anote, porque esto le puede ayudar. Si usted ha estado roto, si su corazón ha estado quebrantado, echándole la culpa a todo mundo, usted necesita prepararse, porque Dios en las próximas horas lo va a sorprender. Dele compartir, tenemos casi 500 personas conectadas ahorita. Hay tanta gente con hambre, hay tantas personas con sed, pero tanta gente que muere a diario, de cáncer, de VIH, de lupus, que la osteoporosis está destruyendo sus huesos, sus articulaciones. Tantas personas con problemas del alma, tanto muchacho que se quita la vida,
tanta señorita consumiendo drogas, vendiendo su cuerpo, tantos muchachos que amanecen en una alcantarilla, muchachos lindos que tienen futuro, pero la droga y el vicio los ha despedazado. Y mientras estaba escribiendo esto, me llama mucho la atención la historia del apóstol Pablo. Pablo en Jerusalén no lo soportaban. Los mismos hijos de Dios odian a Pablo. Y uno se pregunta a veces, ¿por qué un hijo de Dios odia? ¿Por qué un hijo de Dios anhela la destrucción de otro? Así fuera el más malo del mundo, o así fuera un hijo del diablo, así fuera una persona mala. ¿Por qué un hijo de Dios puede odiar? Démosle el beneficio de la duda, que el apóstol Pablo lo odiaban porque el tipo había hecho algo malo. Sí, pero los frutos del apóstol Pablo eran muy grandes. Los frutos del apóstol Pablo eran tremendos. Hubo un hombre que golpeó a Pablo después de que Pablo liberó a aquella muchacha, que la Biblia dice que se cansó. O sea, ya no tenía más fuerzas para golpearlo. Literalmente los historiadores dicen que el apóstol murió ese día. Murió. O sea, que el tipo tenía tanta rabia que ellos amaban los demonios que tenía aquella mujer. Ellos amaban los demonios que tenía el otro hombre. Pero al hombre de Dios, que fue el que Dios usó para liberarla, o liberarlo, este hombre, lo odiaban. Y de pronto uno encuentra a Pablo presentando una defensa. Y yo hablé en estos días de esto, pero quiero volver a tocar esto rápido. Y Pablo dice, ¿son ministros de Cristo? Se pregunta. ¿Son ministros de Cristo? Ya, aquí hay un interrogante. ¿Son ministros de Cristo? O sea, ¿realmente los que se levantaron para matar a Pablo eran ministros de Cristo? Dice Pablo. Como si estuviera loco hablo. Y aquí está. Primera de Corintios capítulo 4 dice esto. Pablo dice que él se convirtió en un espectáculo al mundo. Pablo dice que era prácticamente un show para la gente. Las personas lo veían y lo trataban con los peores calificativos. Dele compartir, hermano, dele compartir todo lo que pueda, porque esta palabra, esto viene saliendo del horno de Dios, y esta palabra es para usted. Ayer hablaba con un pastor, un hombre de Dios precioso. Él tiene una esposa, es pastor, es ministro de una denominación muy grande. Y él me escribe, me dice, he buscado su número por mucho tiempo y quiero hablar con usted, pastor. Yo le dije, claro. Y entonces me dice, ¿será que lo puedo llamar? Yo le dije, ok. Y me llamó. Y la conversación se hizo larga. Y él me dice, me dividieron la iglesia, pastor. Y fue la persona que yo más ayudé. Una persona que llegó sin ropa, lo junté de la calle, le di dinero, yo lo casé, yo fui el que le presentó sus hijos, yo fui la persona que Dios usó para casarlo, yo se lo entregué al Señor, yo lo bauticé, yo lo gradué en el instituto bíblico. Este hombre era mi mano derecha y se levantó contra mí, y él me dice,
Yo me he preguntado tantas veces en qué fallé, qué fue lo que hice mal. El hombre sale por la radio, el hombre va a las reuniones de pastores a hablar pestes de mí, y cuando él habla se le siente un odio. Y este hombre anciano me decía a mí, ¿qué hice mal? Usted es profeta de Dios, dígame. Y yo le dije, no lo sé. Lo único que yo sé es que a los buenos les da cáncer. Los buenos son perseguidos. El precio de ser ungido por Dios es muy alto. Hay gente que tiene todos los pecados del mundo y a nadie le importa. Hay otros que le sacan pecados que nunca cometieron y se confabulan. Escuche esto porque le va a ayudar. Estamos en un montón de gente. Pablo dice, de la manera como me ha acontecido a mí, yo les hablo a ustedes. Y me llama mucho la atención Samuel y David. Samuel llega para ungir Samuel llega para ungir al próximo rey de Israel. Él no pidió ser ungido. Es un muchacho. Y en el momento que la unción le cae, en el momento que Dios lo saca del anonimato, comienza la persecución más grande de toda su vida. Es como si los demonios que habían dentro de Saúl se empezaron a activar en diferentes partes. Escucha esto. Escucha esto. Y este hombre que está ungido por Dios, ahora es perseguido por 13 años. 13 años. Pero la parte bonita del ministerio es cuando te derraman aceite en la cabeza. Uf. La parte interesante del ministerio es cuando lanzas una piedra dirigida por Dios y matas a un gigante. Eso me parece que no hay comparación. Tremendo cuando la gente canta, Saúl mató a 1000 o a miles y David a sus 10,000. Parece que hay gozo, hay frenesí. La pleitesía apoteósica que le están brindando es impresionante. Pero ahora comienza una guerra. Pero Samuel no se lo dijo a David. Samuel nunca le dijo a David, tendrás que llorar, te sentirás solo. Muchas veces te preguntarás, ¿por qué me persiguen? ¿Qué fue lo que hice? Me hubiera quedado mejor como estaba. Me hubiera quedado tranquilo. No tengo necesidad de estar viviendo esto. ¿Cuántas veces, me pregunto yo, la duda habrá tocado el corazón de David? Un hombre ungido por Dios huye a una ciudad filistea llamada Gat. Era la ciudad más cercana, y posiblemente él llega como turista, pero es muy seguro que alguno de los guardias lo reconoce y reconoce el canto. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000.
Escucha lo que este hombre ha hecho. Él conoce la historia de la muerte del gigante. Pero ahora, el hombre ungido, el hombre de la gloria, el hombre del llamado, el hombre del aceite de Dios, el rey de Dios en la tierra, ahora está huyendo. Llega a una ciudad donde la única forma de que no lo maten es que él tiene que caminar por las calles como si fuera loco. Se le sale la saliva, anda todo lleno de saliva. Alguien lo toma, según la historia que cuenta la Tanaj, alguien lo toma y lo lleva al palacio, pero él araña las paredes. Y alguien dice, él no puede ser el rey, porque el rey caminaría con elegancia, pero este se volvió loco. Y entonces me detengo en Corintios, donde Pablo dice, hemos llegado a hacer un espectáculo al mundo. Se burlan, se ríen de los ungidos, maldicen a los hombres que son los únicos que le pueden hacer problema al diablo. Las iglesias están muertas, miles de ministerios muertos, pero la gente no soporta cuando aparece un hombre como Pablo con una dimensión de gloria distinta. Nosotros sabíamos de antemano, y lo digo con mucho temor y temblor, nosotros sabíamos que el meternos a hacer un congreso mundial en Perú, permiso, después de que la profeta Esmeralda me manda una serie de sueños, visiones terribles, y empieza Dios a revelar cómo la influencia de Perú y de los altares en Perú ha tocado el planeta entero. Y Dios empieza a revelar a través de la profeta Julia en Honduras toda la estrategia de guerra que se usaría. Y Dios empieza a mostrar cómo se iba a quebrar cada cosa. Y cómo a través del Congreso Mundial y mucho antes íbamos a despedazar lo que ha gobernado. Y el Señor decía que junto con lo que se iba a mover en Perú venía la liberación de Latinoamérica. Se iban a mover los cimientos del infierno, se iban a mover los cimientos del diablo. Príncipes, gobernadores, tronos, dominios, señores iban a ser quebrantados. Sabíamos que la guerra era peleando. Sabíamos que lo que se podía venir era muy, pero muy violento. Eso estábamos completamente claros. Y me llama la atención porque Dios lleva a Pablo, Dios lleva a Jesús, Dios lleva a David, Dios lleva a Sadrach, Mesach y Abednego, Dios lleva a Daniel, Dios lleva a Jeremías, Dios lleva a Isaías, Dios lleva a Abraham, Dios lleva a Moisés, Dios lleva a Elías, Dios lleva a Eliseo, Dios lleva a Abdías, a Miqueas, Dios lleva a Joel, a Amós, a Ageo, Zacarías. Dios lleva a cada hombre de la Biblia al límite. Y vamos a bloquear a Joel. Joel ¿Cómo sabe Joel que yo soy falso apóstol? Si no me conoce, venga a Costa Rica, yo le pago
Yo le pago el boleto de avión y no sea payaso. Deje de opinar lo que no sabe. ¿Ok? Bueno, dejémoslo que opine. Esto me llama muchísimo la atención porque Dios lo lleva al límite. Al límite. Lo lleva al límite. Al límite de sus lágrimas. Porque hay momentos que no hay ni siquiera oraciones. Hay momentos que lo único que hay son gemidos. Y en esos gemidos las lágrimas son tremendas. Y parece que cuando Dios lleva a alguien al límite, es en ese momento donde salen las oraciones más poderosas de la tierra. Ahí salen. Y cuando salen esas oraciones poderosas, parece que esas son las oraciones que mueven el corazón de Dios. A mí me impresiona porque muchas veces usted mira lo contrario de lo que le profetizaron. Usted mira exactamente lo distinto a lo que un día salió de la boca de Dios. Kevin, si puedes mandar a Joel a bañarse a la fuente de la hispanidad, ayúdalo. Las oraciones más cargadas de respuestas divinas no salen ni son hechas en momentos de risa, de gozo. No. Las oraciones más poderosas de este mundo salen en momentos de dolor, de lágrimas, de angustia, de mucha cosa. A mí me hace risa. Algunas veces como que me quiere molestar. Por ejemplo, comentarios como la persona esta. Usted es un apóstol de la prosperidad. Yo no soy apóstol de la prosperidad. Entonces uno se da cuenta, pero la iglesia está llena de ese tipo de gente. Y yo a veces me pregunto, ¿será que estamos en el ejército correcto? Porque estos evangélicos son malos. Estos evangélicos parecen más a Hitler, se parecen más a Fidel Castro, se parecen mucho a Maduro, se parecen mucho a Daniel Ortega. Estos evangélicos son podridos por dentro. Estos evangélicos abren la boca y les salen gusanos. Estos evangélicos no aman. Estos evangélicos son peor que los hijos del infierno. O sea, si este es el ejército de Dios, yo renuncio. Pues yo no quiero pertenecer a una porquería de esas. Yo quiero pertenecer a un ejército donde la gente puede amar a su hermano. Yo no quiero pertenecer a una mugre donde estos locos van buscando por la vida gente que no produce nada, que no tiene fruto, que no tiene gloria, que usted los pone a echar fuera un demonio y los demonios se les burlan en la cara, los demonios les orinan los ojos porque son gente atada por el diablo, pero usted los oye hablando, y usted los oye maldiciendo, y usted los oye diciendo cosas. Si esa es la iglesia, yo no quiero ser parte de esa iglesia. Quiero ser parte de una iglesia lavada, redimida por la sangre del Cordero de Dios. Quiero ser parte de una iglesia que levanta a un hombre aunque esté orinado en la calle, que toma a una mujer que está llena de piojos, llena de liendres, y si tiene que bañarla, le ayuda, y una hermana la agarra y tiene que partir su ropa con ella, la parte, si tiene que darle zapatos, le da. Esa es la iglesia en la que yo creo. No creo en esta estupidez que llaman iglesia. No creo en eso. No creo en eso. No creo en eso. Y el Espíritu Santo hablaba. Hay hombres y mujeres tan cargados de tanta angustia que lo que sale de sus bocas no son oraciones, sino gemidos, como los gemidos indecibles. Pero el Señor
Una palabra que me hizo sacudir fue que me dice el Espíritu Santo: dile a mi pueblo que no necesitan gritar, que yo escucho sus gemidos. He pasado por cosas donde el enemigo me susurró, a mí, Rafael Ramírez. Yo he pasado por cosas donde el enemigo me susurró: te equivocaste, Rafael. La gente es mala. La gente es mal agradecida. Tú los ayudaste. Les diste comida, les diste ropa, les diste dinero, le compraste la llanta de los autos, le ungiste los pies, le lavaste los pies, les diste comida, los mandaste al odontólogo que le arreglaran todos los dientes podridos que tenían, les diste la mano, los introdujiste a tu casa, te bajaste de tu cama, se la diste a ellos. Y a mí me ha susurrado el diablo muchas veces: tú te equivocaste, le echaste aceite a la cabeza equivocada, tú te relacionaste con personas que realmente pertenecen a la simiente del diablo, son hijos de perdición como Judas, gente que al igual que Samuel, yo lloré y lloré y lloré por los Saúles, hasta que el Señor dijo: no ores más, porque yo los deseché. El problema grande es que mi naturaleza es esa. No tengo naturaleza de no ayudar. Yo sé lo que es pagarle un boleto de avión a alguien que vaya a otro país, sé lo que es darle dinero, y al final del camino se roban la plata, y más bien regalos que me enviaron a mí se los roban también, y como si fuera poco, son tan carebarros, como decimos en Costa Rica, tan cachazudos, que se ponen a hablar mal. Y a mí me ha susurrado el diablo no sé cuántas veces al oído y me ha dicho: te equivocaste. Pero he llegado a la conclusión que no es así. Te equivocaste de lugar, te equivocaste de gente. Personas que dicen que eran parte de nuestro ministerio cuando nunca lo fueron. Personas que dicen que trabajaron con nosotros cuando mentiras, nunca trabajaron con nosotros. Y yo he pasado por cosas, pero si usted lee la Biblia, tiene que saber que los momentos difíciles no se pueden enfrentar de la misma manera como se enfrentaría cualquier otra circunstancia. Los momentos difíciles solo se enfrentan de rodillas. Y es allí donde las emociones son cambiadas, los debiluchos reciben nuevas fuerzas, los que no tenían salida reciben salida. Ahora me mandó un mensaje una hermana que se llama Mónica, y ella lloraba tanto, y ella decía: apóstol, no renuncie. Y lloraba como un niño. Y me decía: usted lo sabe, el Señor está con usted, pero me gustaría abrazarlo y decirle. Y yo me puse a pensar: qué increíble, qué increíble. Es tan difícil encontrar gente así. Es tan difícil, tan difícil, tan difícil. Ayer hablaba con una profeta que es profeta de Dios de verdad. Yo hace poco prediqué sobre el espíritu de Amalek, y ella me decía: es que el espíritu de Amalek, una de las razones por la que ataca por la retaguardia es porque es un resentido. Porque si tú examinas quién era Amalek, venía de la simiente de Saúl, era hijo de Timna, y su nombre traducido es maldito de Dios. Es alguien que Dios maldijo. Por eso no tiene fruto, por eso están secos, por eso solo encuentran placer hablando mal, porque si los pones a ministrar no tienen futuro. Y
Y ella me decía, el problema grande de Amalek es que es un resentido. Y al ser un resentido, los brujos encuentran lugar, las brujas encuentran lugar en estas personas. Porque los brujos no pueden tocar a un hombre de Dios. Pero todo hombre o mujer que haya estudiado guerra espiritual de alto nivel sabe que el problema en esta tierra no son tanto los demonios como los espíritus humanos. Porque los espíritus humanos son más fuertes que los demonios. Un demonio se para enfrente y usted lo reprende y se somete. Pero el espíritu de un hombre rebelde, aunque vea la gloria de Dios en ti, sigue creyendo que tú eres porquería, que tú no sirves para nada, sigue creyendo que tú eres la peor cosa del planeta. Y el problema del mono es que el mono no ve el rabo propio, sino que el mono ve el rabo ajeno. Y hay mucha gente contaminada, gente que ha salido en periódicos, gente que los han acusado de narcotraficantes, gente que roba, gente que golpea a la esposa, gente que trata muy mal a su esposa. Hermano, yo tengo evidencias. Yo tengo evidencia porque hay personas que creen que ellos hablan y que no tienen cola que les majen. Yo tengo evidencias que me han llegado en estos días. Evidencias terribles, terribles, terribles. Usted oye gente hablando de matrimonio, pero tienen como 4 o 5 matrimonios a la cola. Sus hijos los odian. Mujeres que fueron casadas en España y se fueron para un país en Paraguay y ahí se volvieron a casar. Y el que está en España las odia porque se le robaron un montón de plata. Pero ese no es problema mío, porque cada uno le dará cuentas a Dios. Cada uno le dará cuentas al Señor. Cada uno le dará cuentas al Rey de Gloria. Cada uno le dará cuentas a Dios. Así de claro es esto. Entonces el problema del espíritu de Amalek es que cuando Dios revela en Perú sobre un grupo de brujas y se mueve a un otro grupo más de brujas y el Señor empieza a mostrar cómo funciona esto y cómo esas brujas le dan de comer a la gente comida que era inmunda y la relaciona con el cerdo. Para mí es muy claro esto. Claro, cuando un brujo o una bruja encuentra un resentido, ese resentido es exactamente el que abarca y alberga el espíritu de Amalek. Porque el espíritu de Amalek ataca a David por la retaguardia, ataca a Israel, por la retaguardia, ataca a David para robarle sus hijos, para robarle las mujeres. Y el espíritu de Amalek es una manifestación del infierno, porque es una manifestación de odio. Es una manifestación de rebelión, pero rebelión contra el que tiene la promesa. Rebelión contra el que Dios le habló que va a conquistar. Rebelión contra el que está ungido por Dios. Por eso el precio del ungido es demasiado alto. Usted no espere que le manden flores. Usted no espere que le manden abrazos. Lo van a tratar de violador de niños. Lo van a tratar de adúltero, de falso profeta. Le van a poner cosas que usted en su vida hizo. Yo tuve un hermano conmigo los últimos fines de semana, un hermano de un país X, y me empezó gente a escribir de ese país. Mire que ese hombre, no sé qué. Y yo le dije, ¿a ti te importa mucho la vida de los demás? ¿Por qué no vas a orar por los enfermos? ¿Por qué no vas a las cárceles? ¿Por qué no sales a las calles donde están los hombres consumiendo droga y alcohol? ¿Por qué no vas a la calle donde las mujeres se prostituyen y les hablas de Jesús? ¿Por qué no vas donde el que no tiene esperanza y le hablas?
¿Por qué te importa tanto la vida de los demás? Yo le abrí la puerta a ese hombre de mi casa. Se quedó en mi casa. Durmió su esposa, durmió sus hijos. Si él hizo algo malo, si hizo 20 cosas malas, ese no es problema mío. Yo, lo único que Dios me mandó a mí fue que yo debía de amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero cuando usted se pone en un pedestal y usted se cree el perfecto, usted es más hijo del diablo que cualquiera. Hay mucha gente que vive engañada, que yo soy una guerrera del infierno. Usted no puede ser una guerrera de Dios. Fácil. Hay hombres y mujeres que debieron de haber bendecido su generación, pero la han maldecido. Han convertido a sus hijos en bastardos. Los han convertido en malditos. Sus hijos debieron de haber llegado a algo muy grande. Por eso una de las cosas con las que más se pelea hoy es con familias que sus padres le abrieron las puertas al mismo diablo y los maldijeron. Y usted tiene que detenerse y tiene que orar. ¿Por qué? Porque hubo un maldito como Amalek, maldito de Dios, que maldijo toda la familia. Por eso lo dije el domingo. Usted le pregunta a Isaac quién es su padre, le va a decir Abraham. Usted le pregunta a Ismael quién es su padre, le va a decir Abraham. Entonces la pregunta es, ¿por qué uno nace con la bendición de Dios si son parte del mismo esperma? ¿Y cómo es que Isaac alcanza la bendición de Dios hasta el día de hoy y Ismael se convierte en una desgracia hasta el día de hoy, que son los palestinos? ¿Por qué? Porque la diferencia estaba en la matriz. La diferencia estaba en la matriz. Porque cuando una matriz es correcta, puede ser que el Cana no sirva para nada, pero la matriz de Ana es la matriz de una mujer santa, una mujer que ama a Dios. Pero cuando la matriz es incorrecta, lo que la matriz produce son bastardos. Lo que la matriz produce son puros malditos, hijos del diablo. El problema no estaba en Abraham. El problema no estaba ni siquiera en los espermas de Abraham. El problema estaba en que un esperma cae en Agar y el otro esperma cae en Sara. Eso el que tenga oídos que lo oiga. El problema con Amalek es que Amalek es un resentido. Amalek no puede ver que entre más ataca a una persona, más lo bendice Dios. Hay gente que no puede aceptar que a usted le vaya bien. Hay gente que no puede aceptar que usted siga dando frutos. Hay gente que no puede aceptar que usted siga ungido, que usted siga orando, que los demonios todavía saben que usted tiene autoridad de Dios. Hay gente que no puede aceptar eso. No lo puede aceptar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no pueden aceptar. Por eso fue que Amalek trata de golpear a Israel por la retaguardia. Porque Amalek es un cobarde. Nunca golpea de frente. Nunca golpea de frente. Amalek siempre golpea por la retaguardia. Amalek le gusta llevar cautivo a los muchachos, a las mujeres. Ese es Amalek. Amalek es una manifestación del infierno en la tierra. Y mientras yo leía esto, me llamó mucho la atención. Uno ve, por ejemplo, un tipo como Ezequías. Hizo lo recto, destruyó los ídolos. No hubo otro rey como él. Luego de todo lo que logró, la Biblia dice que el rey Senaquerib, el rey asirio, lo llevó cautivo al pueblo. El enemigo no persigue a cualquiera, sino a los gigantes espirituales. Por eso en este camino
Hay algunas autodefiniciones que son destructivas, que usted no puede permitir. Usted puede permitir que los pájaros le vuelen encima en la cabeza, pero no permita que le hagan un nido en la cabeza. No lo permita. Y gócese. Y alégrese. Porque Dios es fiel. Que Dios me los cuide mucho. Les bendigo. Les bendigo en el nombre de Jesús. Tome nuevas fuerzas. Tome aliento. Tome aliento. Que el que lo llamó a usted es su padre, no es su enemigo. Y Él está con usted. Él está con usted. Él no lo ha dejado. Su gloria está sobre su vida. En el nombre de Jesús. Bendiciones a todos. Chao, chao.